que como ven arriba quiere decir santo o santificado. Y la palabra in, que viene de if. If viene de la palabra evening en inglés, que significa noche o tarde. ¿Ve? Para llegar allá, primero necesito que nosotros entremos en la palabra de Dios. Entremos en la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice en Génesis capítulo 1, versículos 3 y 5. Alguien que me lo pueda leer rapidito, por favor. Versículo, aquí tiene el micrófono. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Vemos bien que nos dice la palabra de Dios, y fue la tarde y la mañana un día. Necesitamos que nos den micrófono, sonido para el micrófono que está en el pasillo, cosa que las personas que nos están oyendo allá a través del aire puedan oírlos en sus casas, a pesar de que mi hermano tiene una gran voz. Amén. Dios se lo bendiga. En el inglés nos dice, la palabra tarde dice, and the evening and the morning were the first day. The evening. Cuando nos habla de tarde, nos habla de evening. Ciertamente, Dios nos dice, cuando está creando los días, del primer día al sexto día, fue la tarde y la mañana. Was the evening and the morning. Para aquellos que todavía piensan que la mañana viene primero que el día, Dios nos instruye en su palabra que la tarde es primero. Amén. Dios en el día séptimo hizo una distinción. Alguien que la pueda leer rapidito, por favor. Por aquí, mi hermano, léalo. ¿Alguien que lo pueda leer? Aquí mi hermano que tiene la voz de locutor, que pueda leer. Dijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Vemos que en el día séptimo Dios hace una distinción. Y en esta distinción Dios santificó el día séptimo. En el inglés, la versión inglés, aquí tenemos la American Standard Version, y dice, and God blessed the seventh day and hallowed it. Amén. Hallowed. So, ¿qué significa la palabra santificar? ¿Qué significa esa palabra? En hebreo, kadesh. Palabra significar. Tenemos que quiere decir lo siguiente. Les voy a leer algunas versiones de lo que significa la palabra santificar. Significa poner aparte para uso sagrado. Significa ser usado para adoración. Es algo que Dios ha hecho para honrar, para mantener sagrado. Me pregunto, ¿qué hay de santo o sagrado en el día de Halloween? Si nosotros vamos por definición bíblica, vamos a definir lo que significa Halloween. Halloween debería equivaler a noche santa o noche santificada. Hallow, santo, Eve, tarde o noche. Noche santa o noche santificada. La pregunta todavía está en pie. ¿Qué hay de santo en el día de Halloween? Amén. ¿Qué nos dice la historia? Vamos a hacer un poco de la historia o tradición de cómo surgió el día de Halloween. Me hubiese gustado sé que la mayoría de los jóvenes de esta iglesia están en un campamento. Me dijeron que habían como 50 hoy en un campamento con el pastor. Y hubiese sido bueno que estuvieran aquí hoy, porque muchas de estas cosas nuestros jóvenes las desconocen. Pero estoy contento de que hay muchos jóvenes aquí hoy y que también hay muchos adultos que podemos llevarle este mensaje a ellos cuando regrese. Amén. Amén. ¿Qué nos dice la historia? El día de Halloween se deriva de la festividad católica, Día de Todos los Santos.
Ya vemos que la palabra halo significa santo. Ese día se celebra el 1 de noviembre. ¿Cuántos conocen ese día de la Iglesia Católica? El Día de los Santos. ¿Okay? Muchos de nosotros hemos estado allí presentes. ¿Okay? ¿Y qué es lo que se hace en ese Día de Todos los Santos? Se celebran aquellos santos que han muerto y muchas veces en algunos lugares se hace una misa. En otros lugares se lleva el santo en procesión por las calles y hay un sinnúmero de actividades que se celebra en ese día 1 de noviembre. Ahora me pregunto yo, si ustedes saben cómo es que se transfirió a ese día particular, y me van a perdonar, a veces tengo el inglés y el español mezclado, que son un poquito como Spanglish, ¿ok? Si se pueden reír, si quieren, me dicen si estoy hablando español o en inglés, porque a veces me turbo, ¿ok? El Papa Gregorio IV, que vivió de los años 827 al 844, trasladó la fiesta del Día de los Santos, que antes se celebraba el 13 de mayo, al 1 de noviembre. Me pregunto yo, ¿por qué un cambio tan radical? ¿Por qué cuando se hace un cambio de fecha, especialmente cuando son fechas de celebración, son cambios radicales y hay que tener una razón para ello? El día que precede al Día de Todos los Santos se llama Hallows Eve. La palabra Eve en español quiere decir víspera. ¿Okay? La víspera. Por ejemplo, cuando es el día de Navidad, el Christmas, ¿okay? El día antes del Christmas en inglés se conoce como Christmas Eve. ¿Okay? Cuando es el día de Año Nuevo, el día antes del Año Nuevo en inglés sería New Year's Eve. ¿Okay? New Year's Eve. En inglés, acuerden que la palabra Halloween es una palabra inglesa, es una traducción inglesa, una tradición inglesa. All Hallows Eve, el día antes del Día de Todos los Santos, o la víspera del Día de Todos los Santos, de donde se deriva la palabra Halloween. Con el tiempo y con el uso, las dos palabras se contrajeron y se formó la palabra Halloween. De acuerdo con la enciclopedia británica, el día 31 de octubre, ahora si nosotros vemos el día 31 de octubre, relacionado con el 1 de noviembre es ¿qué es? Es el Eve, es la víspera del 1 de noviembre. Nos dice la historia que en ese 31 de octubre los druids, que eran sacerdotes paganos de Inglaterra o de Gran Bretaña e Irlanda, celebraban la fiesta celta del fin de la cosecha que se llamaba Samhain. Esta fiesta es donde se renovaban las leyes de la tenencia de la tierra y de acuerdo a estos paganos se suponía que las almas de los muertos visitaban los hogares en ese día. Amén. Eso es de acuerdo a la historia. Vemos aquí que se está llevando una celebración el 31 de octubre que difiere en algo sobre una celebración que posteriormente se pasó al 1 de noviembre. De acuerdo a esta historia de la religión pagana, los fantasmas, las brujas, los duendes, gatos negros, hadas, los demonios vagaban por doquier
Era el momento de aplacar los poderes sobrenaturales que, de acuerdo a esta religión pagana, controlaban el proceso de la naturaleza. Nosotros, los cristianos, sabemos quién controla la naturaleza. Es Dios. Ellos aducían que eran estas fuerzas sobrenaturales las que controlaban el ritmo de la naturaleza. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Vemos aquí una oposición entre lo que nos dice la palabra de Dios y lo que celebraba los druitas, la iglesia pagana. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios concerniente a los muertos. Concerniente a los muertos. Necesito que alguien levante la mano que quiera leerlo. Amén. Hermano, aquí levante la mano alta para que mi hermano lo vea. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en la rumba donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 5, 6 al 10. Amén. La palabra de Dios es clara y nos dice, los muertos nada saben. Los muertos nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los paganos dicen que los muertos salen de sus tumbas el 31 de octubre, iban a aquellas posesiones que ellos tenían anteriormente para tratar de renovar la tenencia de la tierra. La palabra de Dios nos dice además lo siguiente en Job 14, versículos 12 y 21. Job 14, el hermano que quería leerlo por allá, la hermana, coge. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán, Amén. Ni se levantarán de su sueño. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Job 14, 12, 21. Amén. Nos dice la palabra de Dios, claramente nos dice que los muertos no se van a levantar hasta que no haya cielo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Al fin del mundo. Al fin del mundo. Sabemos que al fin del mundo, para los cristianos, cuando venga Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero. Noticias para aquellos que creen que los muertos están en el cielo, están en el infierno. Vemos aquí que la palabra de Dios en Tesalonicenses nos dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese momento van a salir de sus tumbas, nunca más. Antes de eso van a salir de sus tumbas. Nadie sale antes de eso, de sus tumbas. Y aquellos que no son muertos en Cristo, aquellos saldrán al fin del mundo. Cuando todo se vaya a acabar, van a salir de sus tumbas. No antes. Así nos habla la palabra de Dios. Y nos dice más, nos dice en Salmos 146, 4 lo siguientes: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ciertamente, el muerto nada sabe, nada puede entender, no tiene pensamientos, no puede actuar sobre la tierra en que están los vivos nunca más. Entonces, me pregunto, ¿de dónde viene la celebración del Halloween? ¿Por qué entonces nosotros, teniendo la palabra de Dios tan clara, nosotros estamos todavía celebrando a los muertos? Si la iglesia cristiana en Gran Bretaña adaptó
adoptó la fiesta del Samhain, añadiendo la celebración cristiana del Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos. Las costumbres paganas en Samhain sobrevivieron en las zonas celtas de Gran Bretaña, Irlanda, Escocia y Gales. Muchas ideas tradicionalmente celtas se fusionaron con la celebración religiosa cristiana y la víspera del Día de Todos los Santos se convirtió en una fiesta secular. Y esas fiestas, esas costumbres del Samhain, como las actividades de adivinación, permanecieron en una práctica popular. Los adultos vestidos con disfraces y máscaras imitaban los seres sobrenaturales y visitaban los hogares en los que los ocupantes les ofrecían tributos de comida y bebida. ¿Se les parece algo que se celebra hoy? En el día 31 de octubre. Después de la inmigración de los irlandeses y escoceses a Estados Unidos durante la hambruna de la papa, en el año 1845 al 52, Halloween se convirtió aquí en esta nación en una fiesta nacional. Ciertamente las costumbres que nosotros vemos en los niños, en las cuales los niños para ir a pedir dulces y golosinas de puerta en puerta, también se remonta a los antiguos sacerdotes druidas, que iban de casa en casa pidiendo alimento para su propio consumo y para sus dioses. Si las personas en un hogar no proporcionaban el alimento que ellos requerían, entonces ellos les hablaban una maldición demoníaca sobre ese hogar. Es aquí donde surge la costumbre del trick or treat. Los niños saben eso, ¿eh? ¿Cuántos saben lo del trick or treat? ¿Okay? Los niños sabemos esto. ¿Okay? El trick or treat procede de una costumbre pagana y demoníaca. Halloween y sus costumbres no tienen raíces en las Escrituras. Ellos están firmemente arraigados en el ocultismo y en las prácticas paganas. Por tanto, como hemos visto, están en contra de las Escrituras. Veamos lo que nos dice Levíticos 20, versículo 6. Alguien que lo lea, por favor. Levíticos 20, versículo 6. Aquí mi hermana levantó la mano. Bueno. Y la persona que no atendiere encantadores que tienen espíritus, como de familiares, y a los magos, para prostituirse tras de ellos. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Amén. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos estado entreteniendo a aquellos que llegan a nuestras casas con el trick or treat? Me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos estado relacionados con encantadores? Y mire cómo dice la Escritura. La Escritura es clara, dice que tienen espíritus como de familiares. No le dice que tienen espíritus de familiares. Espíritus como de familiares. Sabemos que en el último tiempo, la palabra de Dios nos advierte que en el último tiempo las fuerzas del mal, el enemigo, está en capacidad de hacer milagros. Y podría engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Nos dice la palabra de Dios que el enemigo va a hacer posible, se va a hacer pasar por Cristo. De la misma forma, se van a hacer pasar los ángeles demoníacos como familiares suyos. Y aquellos que van a
encantadores, a magos, a aquellos que tienen espíritu de adivinación, harán aparecer a alguien que se le parece a sus seres queridos que han fenecido. Y la Biblia es clara y dice, tiene espíritus como de familiares. Ciertamente nos hace una advertencia la palabra de Dios, que aquellas personas que atendiere a esos encantadores serán cortadas de su pueblo. La palabra de Dios nos dice que no deberíamos nosotros ni siquiera entretener a este tipo de personas. Amén. La palabra de Dios en Deuteronomio nos habla aún más específico y nos dice lo siguiente. A ver, mi hermano lo quería leer por aquí. Nos dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque en abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Deuteronomio 18, 10 al 12. Ciertamente, Dios no quiere que su pueblo se ligue en ninguna manera con este tipo de actividad en la cual el espíritu del mal es el que se hace presente. Ahora me pregunto, si no hay nada santo, si no hay nada digno de adoración en el día de Halloween, ¿dónde radica el problema? Porque tanta gente hoy lo considera como una cosa normal, como que no hay una maldad detrás de dejar ir a nuestros hijos a buscar golosinas en casas de extraños. Si eso no fuera por sí un problema, especialmente aquí en Estados Unidos, añádale a eso que se hace en el día de la celebración de los muertos. ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde procede esta idea de que los muertos pueden salir de sus tumbas y comunicarse con los vivos? Si nosotros vamos al Génesis 3:4, vamos a ver de dónde radica ese problema. ¿Alguien lo puede leer rápidamente, por favor? Génesis 3:4, ¿qué nos dice? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Amén. So, vemos aquí en Génesis 3:4 que Satanás, el padre de la mentira, introduce la primera mentira en el Edén, diciéndole a la mujer, no morirás. Desde ese momento, la estrategia para confundir a los hombres es la misma, diciendo la ley moral fue clavada en la cruz. Por lo tanto, si no hay ley, no hay pecado. ¿Por qué sabemos que si no hay ley no hay pecado? Porque en Romanos 7:7 nos dice que a través de la ley es el reconocimiento del pecado. Y si no hay pecado, entonces no hay muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y si no hay muerte, entonces somos inmortales. Nos lleva nuevamente a Génesis 3:4, donde Satanás les dice a la mujer, no moriréis. Es una estrategia que está en nuestro mundo actual y va por todas las religiones, y muchos de nuestros hermanos cristianos se la creen. La ley fue clavada en la cruz, y como no hay ley, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no puede haber muerte, y si no hay muerte,
somos inmortales. Pero la palabra de Dios nos dice en la primera de Timoteo 6, 14, 16, que solo Dios es el único inmortal. Bien sabemos que la estrategia de Satanás es para confundir, si es posible, aún a los escogidos. ¿Dónde? ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde está el problema? El problema existe el que el hombre se ha olvidado de la ley de Dios. Amén. Si nosotros vamos a Éxodos, capítulo 20, versículos 4 y 5, nos dice lo siguiente sobre la ley de Dios. Alguien lo lea, por favor. Éxodos 20, versículos 4 y 5, nos habla específicamente en la ley de Dios lo siguiente, hermana, por favor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Amén. En este mandamiento, Dios nos dice, no te harás imagen. No te inclinarás a ellas ni las adorarás. El problema es que, como bien sabemos, la ley de Dios ha sido, de acuerdo a la profecía de Daniel, que nos dice que en el último tiempo intentarán cambiar los tiempos y la ley. Para aquellos que no siguen la Biblia como su fuente de sabiduría y siguen lo que dicen los hombres, sabemos que hay mandamientos de Dios, los encontramos en Éxodos, y hay mandamientos de los hombres. El mandamiento de Dios, escrito en Éxodos 20, 4 y 5, ha sido completamente eliminado de los mandamientos de los hombres. Usted se busca el catecismo de la Iglesia Católica y no lo va a encontrar. No va a encontrar este mandamiento. ¿Por qué? Porque para poder justificar la adoración a los santos, este mandamiento no puede existir. Porque cuando se cree que los santos están en el cielo, cuando se cree que los santos, nosotros podemos orar a ellos para que intercedan por nosotros, cuando creemos que María está en el cielo y puede ser intercesora por nosotros ante Dios, entonces este mandamiento no puede existir. Está en contra de la palabra de Dios el que nosotros nos arrodillemos ante los santos y los celebremos y adoremos a los santos. Sin embargo, Gregorio IV instituyó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Y desde ese día hay procesiones en muchos de nuestros países, especialmente nuestros países latinoamericanos, que siguen tras las doctrinas de la Iglesia Católica y vemos allí que están adorando a los santos. Me pregunto, entonces, ¿cómo está esto relacionado con el día de Halloween? Le decía yo a mi hermano anoche, nadie puede apagar el fuego en una casa con fuego y pueda pretender que su casa va a permanecer intacta. ¿Cuántos de ustedes se les ocurriría el que si hay un fuego en su casa, usted lo va a apagar ese fuego con fuego? Creo que a nadie se le ocurría una cosa tal. ¿Por qué? Porque la casa sería destruida. Ciertamente, el tratar de poner el día de Todos los Santos el 1 de noviembre fue un intento de tratar de que los cristianos no siguieran las costumbres de los paganos, pero como dice un refrán popular, el tiro salió por la culata. ¿Qué pasó? La tradición secular se incrementó y se añadió
a la tradición de la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la celebración del Samhain y la celebración del Día de los Muertos es la misma cosa. La celebración de los santos es la misma cosa. ¿Por qué? Porque el Samhain estaban celebrando el día en que los muertos iban a renovar la tenencia de la tierra. Los muertos nada saben, nada tienen que hacer debajo del sol. El día de todos los santos también celebraba a los santos muertos. La característica principal es que los dos están adorando a los muertos. Por lo tanto, el Día de los Santos no podía en ningún momento el aplacar, el destruir, el hacer a un lado el Samhain. En otras palabras, lo que estaba haciendo era incrementando, dándole fuerza al Samhain. En la clase sabática de hoy, estábamos nosotros viendo el problema, el pecado de Judá. Y vimos que el pecado de Judá, uno de sus problemas era que sus falsos profetas, sus líderes religiosos, estaban enseñando falsas doctrinas. Y por estar enseñando falsas doctrinas, el mismo pueblo fue perjudicado con las falsas doctrinas, y el mismo pueblo llegó a pedirle a ellos que siguieran con esas falsas doctrinas. Aquí vemos como las falsas doctrinas siguen permeando en el pueblo y siguen en estos momentos llegando a una fusión que ahora se conoce como el Halloween. Si usted celebra el Halloween, usted está celebrando no solamente una doctrina pagana, sino que está siguiendo el juego de lo que hace otra iglesia que se llama cristiana, pero que no está de acuerdo a los principios presentados en la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Hay personas, cristianos, que no encuentran nada malo en mandar sus hijos a las calles en el día de Halloween con disfraces y celebrando el Día de los Muertos. Con las condiciones en que se encuentra el mundo hoy y sabiendo la palabra de Dios que nos dice: porque te olvidaste de tu ley, yo me olvidaré de tus hijos. Yo lo pensaría 2 veces. Yo lo pensaría 3 veces. Yo tendría mucho cuidado a dónde mando a mis hijos. Porque si mis hijos están saliendo desprotegidos, porque los padres no están enseñándole a sus hijos la palabra de Dios y se están olvidando de su ley, sus hijos también están desprotegidos y Dios no puede acordarse de ellos. Será por esto que existe tantas malas noticias que oímos nosotros en el día de Halloween. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Dios nos da el antídoto. A veces pensamos, ¿por qué nuestros hijos actúan de tal manera? Porque no los hemos instruido en la palabra de Dios. Instruye a tus hijos el camino, nos dice la palabra de Dios. En la educación de los niños es importante que no planteemos falsas ideas en sus mentes, nos dice el espíritu de profecía. Nos dice, enseñarles que no hay daño en la imitación de los malos espíritus es contrario a la voluntad de Dios. Usted
tiene la palabra de Dios. Y usted tiene la capacidad de elegir. Yo y mi casa elegimos a mi Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tu corazón es como el mío, si te preocupa que tus hijos estén aprendiendo doctrinas paganas, si tú quieres que el Espíritu Santo selle en tu corazón el mensaje de hoy para poderlo llevar a aquellos familiares que ustedes saben que necesitan escuchar este mensaje, yo te pido que vengas al frente, vengas y oremos juntos. Oremos a nuestro Padre Celestial para que Él selle nuestros corazones, para que Él nos guíe en toda la verdad. Oremos. Es importante que en el día de hoy, en la noche de hoy, en que el mundo secular va a estar celebrando a los muertos, que nosotros pidamos a nuestro Señor para que el Espíritu Santo proteja a nuestras familias, proteja a nuestros hijos, proteja a nuestros seres queridos y que el Espíritu Santo nos instruya en toda la verdad. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, Padre, hemos recibido tu mensaje en el día de hoy. Un mensaje importante, especialmente por el día en que el mundo celebra situaciones que están en contra de lo que tú nos has ordenado. Padre, clarifica nuestras mentes. Padre, escribe en nuestros corazones tu ley para que podamos amarla. Ponlas en nuestras mentes para que nosotros aprendamos conscientemente lo que tú esperas de nosotros, Padre Celestial, para que en el día de hoy nosotros no solamente podamos estar claros de la palabra de Dios, sino que podamos llevar este mensaje a aquellos que vengan hacia nosotros confundidos, adorando a los muertos y a los santos. Padre Celestial, te pedimos que nosotros seamos un faro de luz para aquellos que están en las tinieblas. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos tener la fuerza y el valor de poder llevar un mensaje a un mundo que no quiere oír de ti. A un mundo que quiere estar en sus celebraciones para su gozo personal. En un mundo que prefiere estar en la bebelata y en la comelata, Padre Celestial, pero no quiere oír de tu palabra. Padre Celestial, te pedimos que nos des la fuerza para poder llevar a nuestros hermanos queridos, a nuestros familiares que están todavía en la Babilonia espiritual, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que están en esa gran confusión, que nosotros podamos llevarle esta luz, que podemos llevarle este hálito de vida, que tu Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros a ellos y ellos puedan buscar en las Escrituras y convencerse por sí mismos para poder, Señor, entrar a tu santuario, rendirse a los pies de la cruz y estar listos para el día de tu llegada. Gracias, Padre Celestial. Sella a los hermanos y las hermanas que están aquí presentes. Sella a aquellos padres que han estado aquí. Y sella a nuestros familiares que se encuentran en campamento. Aquellos jóvenes que han estado, que salieron en el día de hoy, están en un campamento. Aquellas personas que están en la iglesia de Pómpano. A todas aquellas iglesias que se reúnen en el día de hoy alrededor de todo el mundo, celebrando el día que tú, Padre Celestial, nos has dado para descanso. El día que tú nos has dado para conmemorar, recordarnos de tu nombre. El día que tú nos has dado para bendecir, para adoración. En ese día, por todas esas personas, te pedimos que las selles en el día de hoy con tu Espíritu Santo y que el Espíritu Santo fluya y puedan ser cada uno en su lugar una fuente de luz y de sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tema que nos ha traído el hermano José, inspirado por el Espíritu de Dios. Damos gracias a Dios. Bien, vamos a terminar con estas notas de las estrofas del himno número 77. 77.
Puestos de pie, hermanos. Yo canto el poder de Dios, el Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel.